Buenos días, hermanos. En esta mañana quiero invitaros que abrieran vuestras Biblias en el Salmo 42, los versículos 1 al 11. Salmo 42, versículos 1 al 11. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Versículo 5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras que me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. En esta mañana he titulado la reflexión bíblica ¿Cómo superar la depresión? Y veremos en este salmo cómo se aprecia la situación por la que atravesaba el salmista. Mirad, vivimos tiempos difíciles en esta crisis del coronavirus. Aislamiento de amigos, de seres queridos, enfermedad, miedo al contagio, pérdida del empleo, inestabilidad económica, entre otros, están provocando que nuestra salud mental se vea afectada de manera grave. Recientemente le hicieron una entrevista a la directora del Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud y ella dijo: la situación actual con aislamiento, miedo, incertidumbre y crisis económica puede causar trastornos psicológicos. Eso me llamó la atención y me hizo recurrir a este salmo. Me quedé sorprendido que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en nuestro planeta. Sus síntomas son: quitan la calidad de vida de quien la padece, alteran el cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones hasta el punto que rendirse y renunciar a vivir parece la única salida posible. La enciclopedia libre Wikipedia define la depresión como opresión, encogimiento o abatimiento, y es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo que puede ser transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, de infelicidad, de culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Andrés Iniesta, exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española, confesó que sufrió una depresión y él dijo: fue un cúmulo de cosas que me hizo entrar en un pozo sin salida. Me sentía vacío por dentro, me llegué a encontrar muy mal. Cuando sufres una depresión, decía él, no eres tú. Cuando estás tan vulnerable, es difícil en controlar momentos de la vida y piensas en situaciones extremas. ¿Habla la Biblia de la depresión? ¿Puede un cristiano caer en la depresión? El Salmo 42 que leíamos al principio se escribió desde una experiencia de tristeza de la mayor intensidad. Os invito a que lo leáis en casa a la tarde, con diferentes versiones. Se trata de un salmo compuesto por alguien en medio de una depresión.
En la Biblia encontramos hombres, todos ellos profundamente creyentes, héroes de la fe, en los que junto a etapas de equilibrio psíquico y emocional admirable, se advierten periodos de intensa depresión. Entre estos hombres podemos destacar a Moisés, Elías, Job, Jeremías, Jonás, Pedro, entre otros. Podríamos hacer un estudio personalizado de los momentos en que vivieron una intensidad en su depresión. Leía en estos días la biografía de Charles Spurgeon, un gran hombre de Dios, y me quedé impactado que también él sufrió de etapas de mucha intensidad de depresión. Ahora bien, en la experiencia del autor de este salmo, la depresión no era enemiga de su espiritualidad. Alguien dijo, la depresión no es un signo de debilidad espiritual, puede ser una oportunidad para un extraordinario crecimiento espiritual. Y ese sería el objetivo en esta mañana, un nuevo crecimiento espiritual, una renovación en nuestra vida. En esta mañana vamos a reflexionar sobre la depresión en este salmo y os propongo que consideremos tres aspectos. En primer lugar, causas de la depresión. En segundo lugar, síntomas de la depresión. Y en tercer lugar, cómo superar la depresión. En primer lugar, causas de la depresión. Vivimos en una sociedad masificada. Somos un número a todos los efectos en este sistema en el que vivimos. Hay, por lo tanto, una deshumanización. Ya no contamos por lo que somos, sino por lo que tenemos y por lo que seamos capaces de hacer. Hay un cambio de valores. Ya no distinguimos entre lo que está bien y lo que está mal. Un auge del materialismo, del consumismo. Hay una lucha constante por tener más. Otro factor que facilita la depresión es la soledad. No tenemos gente a nuestro lado. Nos hace falta alguien con quien dialogar. Un joven decía, me encuentro solo rodeado de tanta gente. Problemas económicos, queremos más dinero. Al no poderlo obtener caemos en la frustración y en la depresión. La vida familiar, la falta de amor, el respeto, la sujeción mutua. Los problemas familiares, el alto índice de divorcio a través del confinamiento. Ha habido estudios sociológicos en China recientemente. Multitud de parejas han pedido el divorcio porque no podían resistir la convivencia. Quiero destacar tres causas de la depresión que observamos en este Salmo 42. En primer lugar, la soledad espiritual. El salmista se encontraba solo, distanciado de su Dios, de tal manera que él anhelaba a su Dios. Él dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Él se encontraba deprimido porque sentía que Dios estaba muy lejos. Dios se había hecho quizás inaccesible para él. Se percibe un sentimiento de que Dios se ha alejado. Se siente abandonado por Dios. La segunda causa es la soledad física. Él sufría de soledad, estaba físicamente solo. Dice en el Salmo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Este era un poeta, era de los levitas, era uno de los músicos, de los cantores del coro del templo de Jerusalén. Este hombre sentía nostalgia porque estaba muy unido al templo de Jerusalén y a la ciudad de Jerusalén y se encontraba muy lejos de allí. Porque la nostalgia es suficiente para deprimir a cualquiera. Porque todos necesitamos raíces físicas, familiares, amistades, y cuando estas se nos cortan, nos sentimos desconsolados. La tercera causa que observamos en este salmo es la soledad social con el entorno. Este hombre, además de estar solo físicamente, lo estaba también socialmente. Dice el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? No tenía amigos en quienes confiar. Su entorno era hostil, humillante. Le preguntaba, ¿dónde está tu Dios? Le preguntaba con desprecio, con ironía. Dices que eres creyente. Bien, pues parece que Dios no está haciendo nada por ti en estos momentos. ¿No es cierto? Eso le provocaba un desánimo en su vida. Bien, ¿cuáles son, en segundo lugar, los síntomas de la depresión? Algunos que facilitan este estado de ánimo, de desánimo, sentirse triste sin motivo concreto.
notar un cansancio quizás excesivo. Y eso pues produce que le es difícil conciliar el sueño y pasa muchas noches en vela. Piensa que sería mejor acostarse y no levantarse más. Cree que nadie le comprende. Su carácter se vuelve irritable. Yo quiero destacar 5 síntomas que observo en este salmo. El primero es llorar. En primer lugar dice el texto que no podía parar de llorar. Versículo 3, primera parte, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Constantemente lloraba por la situación. No había razones y se entristecía. Una característica muy común en la depresión, según cuentan los psicólogos, es la incapacidad de controlar las emociones. Se podía resumir de la siguiente manera: no me apetece comer, solo tengo ganas de llorar. Y esa frase fue la que me comentó una compañera en el trabajo. No tenía ilusión y lo tenía todo, su trabajo, su estabilidad, su familia. Solo tengo ganas de llorar. El segundo síntoma es el cansancio. Se sentía completamente falto de fuerza, debilitado, abatido. Dice en el versículo 5, mi alma está abatida dentro de mí. No tenía entusiasmo por nada. Nada le ilusionaba. Preguntarle a alguna persona que está pasando por una experiencia de depresión, nada le ilusiona, ni el deporte, ni la cultura, ni la literatura. Nada. Se sentía hundido. La gente que está deprimida a menudo se queja de estar permanentemente cansada. El tercer síntoma es una alteración emocional. Dice el versículo 11, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Sus emociones estaban heridas. Había una alteración, una confusión en su vida. El cuarto síntoma es agobio, sentirse agobiado. No solo se encontraba falto de fuerza o alterado emocionalmente, sino también estaba agobiado por las cosas que ocurrían a su alrededor y no le encontraba ninguna explicación. Fijaros cómo lo percibe el versículo 7 del Salmo. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Su tristeza parece inundarle una y otra vez, como las olas del mar. Una continuidad de tristeza tras tristeza. Y hablan de los abismos, refiriéndose a algún terror que le atormenta, miedo que le produce pánico y que no le facilita conciliar el sueño. El quinto síntoma es un sentimiento de rechazo. El salmista describe la ausencia de afecto y la aflicción que le causa. Y fijaros que hay 2 preguntas interesantes. Una en el versículo 9 que él dice, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Versículo 3, ¿por qué me has desechado? En esa lucha con Dios, de volver a encontrarse con su Dios, toda su personalidad estaba siendo vaciada por un sentimiento de pérdidas. Decía Pablo Martínez, psicólogo y psiquiatra cristiano, la depresión se asocia a menudo a sentimiento de que uno no le importa a nadie. Existe un vacío dentro de su corazón donde debería residir un sentimiento de amor, de seguridad y de aceptación. Este hombre se encuentra desconcertado y frustrado y se pregunta, ¿por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy turbado en mi interior? ¿Qué me ha ocurrido? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué le ha ocurrido a mi fe? Ahora, en tercer lugar, ¿cómo superar la depresión? Enrique Rojas es un psiquiatra, autor de interesantes libros y algunas de sus conferencias las podemos visualizar en internet. Él describe de una manera a la sociedad, diciendo muchas personas tienen la vida vacía, hueca, sin objetivo y están sumidas en un presente sin horizonte. Quiero compartir contigo 4 indicadores que nos pueden ayudar a superar la depresión. En primer lugar, enfrentarnos a nuestros
sentimientos. Nos dice en el versículo 5 y 11, coincide en la misma pregunta. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Enfrentarnos a nuestros sentimientos. ¿Qué me está ocurriendo? Debemos admitir nuestros sentimientos, mirarlos de frente, intentar averiguar de dónde proceden, es decir, enfrentarnos a la verdad, a lo que nos está ocurriendo, descubrir dónde está el problema que me causa esta aflicción. Dice el versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Miraba un comentario bíblico referente a este versículo y me llamó la atención y lo quiero compartir. Y decía este hermano, se supone, Señor, que tú eres mi roca, mi fortaleza. Se supone que tú eres lo más fiable e inamovible de mi vida. Bien, la roca se ha movido, la fortaleza se ha derribado. Me has dejado caer, Dios mío. El enemigo está burlándose de mi testimonio y no te importa, no has hecho nada para evitarlo. ¿Por qué? Se percibe en el salmista indignación, tal vez ira. Repite una y otra vez, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está sucediendo esta situación? Otro psicólogo cristiano decía, es muy normal encontrar que un cristiano que sufre una depresión se siente interiormente enfadado con Dios, furioso con Él, indignado con Él, desesperado. Hermanos, si estamos enfadados con Dios, encontremos el valor para decírselo, Señor, esta es mi situación. Necesito que tú recuperes mi estabilidad emocional. Necesito de tu fuerza, de tu poder, de tu consuelo. El segundo indicador para superar la depresión es recordar el pasado. Dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Recordar el pasado, el recuerdo de las bendiciones pasadas, de los momentos en que hemos vivido una vida en plenitud. El recuerdo de las bendiciones pasadas, a pesar de la tristeza, era de ánimo para él en los días de sequía espiritual, que podamos atravesar momentos de sequía. Por tanto, es recomendable recordar nuestros buenos tiempos pasados. El tercer indicador para superar la depresión es hablarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Hablarnos a nosotros mismos. Se ha dicho que el hablar con uno mismo en algunas ocasiones es una de las mejores terapias para mantenerse sano. Joyce Jones, un escritor cristiano británico, decía, lo principal en la vida espiritual es conocer cómo tratarnos a nosotros mismos. Tienes que tomarte a ti mismo de la mano, dirigirte a ti mismo, preguntarte a ti mismo, reprenderte a ti mismo, debes exhortarte a ti mismo a esperar en Dios en vez de quejarte de forma deprimente y triste. Hablarte a ti mismo. Compártele al Señor tu inquietud, tu necesidad. Señor, libérame de esta esclavitud. Y el cuarto indicador que nos ayuda a superar la depresión es la oración. Ora por liberación. Preséntale a Él tus problemas. Señor, sácame de la situación que está generando, que está provocando esta depresión, esta situación de desánimo. Dice el Salmo 43, versículos 3 al 4, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Señor, envía esa luz que ilumine mi vida en momentos de confusión, de tiniebla, de oscuridad. Que me lleven a tu monte santo, al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Recurre al Señor, recurre
volver ante la presencia de un Dios vivo y verdadero y expresarle lo que siente para que Él te libere. Algunas recomendaciones más. Expresa lo que siente. No lo guardes, exprésalo. Mejora la calidad de tus pensamientos, que no sean únicamente pesimismo, negatividad. Busca el apoyo de amigos, de familiares, de tu pastor, de algún profesional de psicología o psiquiatría que te ayude a reconducir tu vida. No te aísle. Renueva tus objetivos personales, tus objetivos profesionales, académicos y sobre todo, ora a Dios por liberación. Señor, ayúdame en mi aflicción, en la situación en la que atravieso. Yo necesito que tú me guíes. Decía el salmista al principio, en el versículo 1 y 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él necesitaba a su Dios. Hermanos, necesitamos recurrir a nuestro Dios en momentos de dificultad, de desánimo, para que Él nos reconduzca. ¿Y tú, querido amigo, tienes sed de Dios? La sed es usada en la Biblia para hablar de las necesidades más profundas del ser humano. Jesús se refirió a él a sí mismo como el agua de vida, hablando que Él únicamente puede satisfacer esa sed que todos tenemos de propósito, sentido y significado. Déjame preguntarte, ¿dónde calmas tu sed? El salmista expresa la necesidad del Dios vivo, busca el sentido, el propósito y el significado en el Señor. Ahora, ¿dónde buscas saciar tu sed? La sed hay que calmarla. La pregunta es ¿dónde lo estamos haciendo? ¿Dónde estás saciando tu sed? Dice la Biblia que en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. En cierta ocasión Jesús se dirigía a la ciudad de Jericó y una gran multitud la estuvo allí esperando y destaca un ciego que gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tenía una urgente necesidad este hombre y la gente le decía, cállate, no molestes al maestro. Y curiosamente Lucas, que relata este episodio, Lucas era médico y un historiador, y dice, fijaros la pregunta que le hizo Jesús a este hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo aquel ciego, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Yo no sé cuál es tu situación en esta mañana. Si estás pasando por una etapa de crisis emocional, desánimo, depresión. Pero Jesús te está preguntando lo mismo que aquel ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Quizás estés necesitado tal vez de propósito, de sentido a tu vida, que en ningún sitio lo has encontrado. Y Jesús te sigue diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús dice, venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os haré descansar. El que a mí viene, no le echo fuera. Jesús es el único que te puede salvar. Echa toda tu ansiedad, tus preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en otra ocasión y que Dios hable, siga hablando a tu corazón y le diga, Señor, entra en mi vida. Que Dios os bendiga.
Muy bien, pues damos gracias al Señor por su palabra y por estos pasajes, estos ejemplos que encontramos en ella también, de cómo las circunstancias, las situaciones que nosotros pasamos hoy día no son nuevas, sino que se han ido experimentando a lo largo de todos los seres humanos, a lo largo de la historia, ya que ha reflejado también en la Escritura, y cómo podemos tener ese consuelo y esa guía para salir de estas circunstancias, superar estas circunstancias difíciles que a veces vienen a nuestra vida. Pues vamos a despedirnos, bueno, sin antes pues daros las gracias nuevamente por haber estado con nosotros un domingo más. Si queréis pues cliquear ahí o darle a la campanita, o si queréis recibir notificaciones cuando hay alguna novedad en este canal. También podéis seguirnos en nuestro canal de Facebook, en fin, ahí saldrá ahora un anuncio con los medios que ofrecemos. Deciros también que a partir de mañana pues entramos en fase 2, con lo cual hay nuevas aperturas, nuevas posibilidades. De hecho, las reuniones pueden ser al 50%. Estamos estudiando todas las opciones posibles, la viabilidad, en tal caso de reunirnos al 50% del aforo o esperar 2 semanas más. Estamos en ello. Estar atentos a las comunicaciones de la Iglesia, pues por los medios habituales, y estaremos en contacto si hay alguna novedad al respecto. Así que, bueno, gracias, y termino nuevamente orando. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido nuevamente. Gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar de la alabanza, de poder tener un encuentro contigo espiritual, Señor, donde hemos podido adorarte y reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, principalmente la salvación que nos has dado del alma, que nos garantiza que estaremos contigo por la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por los recursos que tenemos en tu palabra, Señor, porque también vemos que tú eres el consejero, el fiel amigo que no nos deja, Señor, y que nos da recursos, Señor, para seguir adelante. También, Señor, te queremos pedir que tú nos sigas bendiciendo, que sigas cuidando a tu pueblo, que sigas cubriendo las necesidades, Señor, que van surgiendo. Confiamos y descansamos en tu provisión y en tu bondad, Padre. Y te damos las gracias y te pedimos que nos despidas ahora también con el gozo que sentimos, con la paz y con la bendición tuya. En el nombre de Jesús. Amén.